20 días, 21 días desde que salió de la Universidad Católica, y le agradecemos su presencia acá en el estudio de los tenores de ADN Deportes, porque me imagino que no solamente para el hincha de la Católica, sino que para el futbolero, el que sigue nuestro campeonato, hay muchas preguntas pendientes. Nicolás Núñez, bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos y gracias a todos por la invitación, a Rodrigo ahí principalmente que nos contactamos y es primera vez que vamos a hablar después de la salida, así que bien ahí, hablemos de lo que es necesario. Han pasado los días, ¿cómo lo ha masticado y qué reflexión o qué conclusión llega hoy Nicolás Núñez de lo que fue su paso por la Católica y cómo se dio su salida? Bueno, lo primero es que triste, muy frustrado los primeros días, varias sensaciones de esas de que no solamente creo que a los técnicos, sino que a la gente que pierde su trabajo y le comunican que no siguen su trabajo, es una cuestión natural. Y yo creo que en mi caso se agrega que tenía mucha ilusión porque por mi vínculo de la Católica, por haber llegado en el año 96, tener todos mucha ilusión de que alguien de casa pudiese tener un buen desarrollo ahí y no se hizo. Después de eso, de esos días, 2 o 3 que fueron bien duro, pero después más adelante analizando y sobre todo lo principal es una autocrítica. Ahí parto con eso. Creo que si no hubiésemos perdido el partido con Coquimbo no hubiese salido de Universidad Católica. Eso es como un dato súper claro y eso es la mayor responsabilidad es mía, el hecho de no haber transmitido el carácter como se debería competir ese partido. Y después vienen otras cosas que conversaremos extensamente, que después uno puede estar de acuerdo o no, que hay que tener más convicción de acuerdo en algunos momentos, del contexto en que hoy en día está la Universidad Católica, de no jugar en su estadio, de una cancha que va mutando de un lado para otro, que no está en buenas condiciones, y varias cosas que además han hecho que era un momento quizás distinto a otro de la Universidad Católica, y requería quizás un poco más de paciencia, pero lo principal es que yo pude haber hecho cosas mejores. Sí o sí, me voy otro entrenador después de esa experiencia. No hubiese querido tener el aprendizaje saliendo de la Universidad Católica, pero las cosas son así. Uno entra en momentos más reflexivos cuando tiene estas caídas. Pero es algo normal y natural en los técnicos. Esto es lo normal y lo normal es ganar constantemente. Nico, en esa autocrítica hay una parte que tú la acabas de plantear, ¿no? Que tiene que ver con lo que tú a lo mejor no le lograste como impregnar en términos del sentido de importancia que tenía el partido a tus jugadores, pero la pregunta es, ¿también hay toma de decisiones que tú a lo mejor después ya te cuestionas? Porque una de las cosas más comentadas, por ejemplo, fue haber confirmado en el puesto a Guiller, que realmente jugó muy bien los primeros partidos, y parece que había una razón médica de fondo que me gustaría que la explicaras, ¿no? Respecto de la condición de Zanabria y de haberlo confirmado siendo tan joven en un partido tan importante. Sí, no me lo cuestiono. La verdad que con el diario el lunes decir chuta, justo hay un error y que los arqueros están muy expuestos también, pero había algo detrás de mi decisión y eso fue que primero ya llevaba bastante tiempo entrenando con el equipo y Tomás Guiller siempre nos mostró una madurez diferente a un chico de su edad, sobre todo el puesto que requiere arquero. Un tipo que se trabaja y que tiene mucha seriedad, no tengo duda que va a ser el portero de la Universidad Católica por muchos años o del fútbol chileno y en el extranjero. Y esa semana también se ha añadido que Pérez, Sebastián Pérez, venía de un desgarro importante en el cuádriceps, donde tuvo varios desgarros, se hizo infiltración de plaqueta incluso, y ya el partido anterior había quedado fuera porque no podía y en la semana había acusado el hecho de que no podía golpear fuerte a máxima intensidad, o sea, y para un arquero creo que es fundamental y sobre todo yo soy mucho de mirar el día a día, de cómo se entrenan, de cómo están para competir y la seguridad que me había dado también Tomás Guiller. No me lo cuestiono en ningún caso ni podríamos atribuirle a él la responsabilidad de eso, creo que va mucho más allá. Nico, tú esbozabas más o menos el tema de la localía sin ponerlo en ningún caso como excusa, ¿no es cierto? A partir de ahí, del tema de la localía, y por lo menos yo siempre he dado esa importancia que debe tener un campo de juego para desarrollar ciertas propuestas. Hay propuestas que no necesitan un campo de juego en determinadas condiciones. Bueno, la tuya claramente lo necesita porque una de las cualidades y del por qué llegaste a Católica y tu equipo se caracterizaban eran una buena salida del balón. Cuando te sacan de San Carlos por razones que todos conocemos
y te vas a jugar a una cancha que no está en las condiciones como para salir jugando. Ahí me imagino hay una disyuntiva. Sigo con lo que he pregonado, ¿no es cierto? Porque al cambiar cierto discurso pueden cambiar. Uno me imagino que también transmite seguridad en el discurso. Si los jugadores te ven cambiando, puede pasar que uno dice, mira, ¿sabéis qué? Lo que era verdad ayer, hoy día no es tanto. Entonces, ¿con qué disyuntiva te encontraste de adaptarte a lo que venía o reafirmar las condiciones independiente del estado de la cancha? Porque finalmente fue condicionante. Sí, totalmente. Lo primero es que, a la vista está lo de la localidad. La Universidad de Chile, hoy en día, verlo en un buen campo y con su gente, ojalá fuera y volvamos a eso. Es súper motivante volver a la cancha y ver ese tipo de espectáculo. Y ya con respecto a lo nuestro, todo lo que describiste es lo que pasa por la cabeza de un técnico y sobre todo de un técnico que se inicia y que tiene menos experiencia quizás con la mayoría de los técnicos que están en primera división. Es que si cambiamos ahora, no, entonces lo que decíamos con tanta convicción a los jugadores, le vamos a provocar quizás esa inseguridad. Para mí es fundamental el hecho de un buen campo, de que te quita tiempo en los controles, en el pase, y nosotros intentamos seguirlo y mantener esa convicción, y a pesar de eso, y eso también es un aprendizaje quizás para mí, quizás esa soberbia de técnico joven de creer de que lo íbamos a poder hacer igual, sin acomodarse rápido. ¿Por qué? Porque aquí hay menos tiempo de hacerlo. Si hay una diferencia con Magallanes, que en Magallanes todos los errores tenían más tiempo, menos repercusión. Acá hay menos tiempo de que entre que la prensa, el club, lo hincha, y uno tiene que ganar ayer, no mañana. Ayer tiene que haber ganado. Y claro, perdimos quizás, o tuvimos partidos muy bajos, fuimos perdiendo confianza, después en el tiempo nos fuimos adaptando y matizando, claro, en esa salida de balón, porque tiene un porqué la salida de balón, claramente. Creo que cuando el balón llega en mejores condiciones desde atrás a los jugadores volantes más avanzados que en el fondo resuelven situaciones, lo van a hacer mucho mejor. Después, si el balón sale jugado y no provocamos eso, termina siendo inseguridad para el equipo, y ahí tenemos que adaptarnos y ver. Y en eso creo que fuimos encontrando en el tiempo, pero sí, obviamente, que tuvimos varios partidos en que no lo hicimos bien, sobre todo por el campo de juego, porque fuimos perdiendo confianza, y eso también es un aprendizaje en esta pasada. Nico, tú pensabas, ¿no?, desde lo futbolístico, que el equipo le podías dar una vuelta en el momento, porque a veces como que uno pierde la perspectiva. A ti te sacan con muy pocas fechas del campeonato, y pasa en otros equipos. Aquí lo comentamos, en la cuarta fecha habían echado 3 entrenadores, una cuestión con mucha probablemente deuda de arrastre. Pasó un poco con Everton también, una situación también que al no clasificar la primera decisión sacar al entrenador, y habían 3 fechas del campeonato. ¿Tú pensabas que desde lo futbolístico, independiente de que a lo mejor las 3 fechas no te satisfacían, no lo sé, que tenías las herramientas y el mensaje como para dar vuelta esa historia? Sí, yo estaba convencido, y por eso también fue doloroso, porque fue una sorpresa para mí. Siempre es importante poner en contexto o en las condiciones en que uno llegó. En el momento en que yo llego y que el club estaba muy dañado internamente, quizás con una relación muy tensa por lo que se venía arrastrando. Una razón era porque creían en mí, una figura en que iba a tener unión entre esa área, en trabajar muy alineado, y creo que eso es algo intangible que nosotros lo dejamos en el club y que lo hicimos muy bien. Esa es una de las razones. Y que el periodo que íbamos a llegar y que teníamos que terminar el torneo, se habló de no estar en el descenso, porque un equipo grande, cuando entra en ese periodo, y que este equipo, sobre todo decaído desde la cabeza, iba a sufrir, y era un riesgo importante. Lo conseguimos, quizás no jugando como quisiéramos, pero lo conseguimos. Y además nosotros nos propusimos con el equipo, ni siquiera una exigencia dirigencial, el hecho de meternos a Copa Sudamericana, y lo conseguimos. Entonces creo que dentro de todo nosotros cumplimos las expectativas de jugar. Obviamente que siempre todos queremos jugar mucho mejor, y ya era el segundo periodo, ya con un torneo iniciado, conformar el plantel como quisiéramos, ir por una buena conformación, que había sido el análisis que ellos hacían, que lo habían conformado muy mal anteriormente el torneo, que no tenía volantes quizás el torneo pasado. Entonces íbamos a ir por esa buena conformación,
y ahí apuntar a elevar el rendimiento. Yo también, como digo, entonces mi proceso, en teoría, cuando yo iba a iniciar con todas las herramientas, que tampoco en el camino se dieron todas, dijeron, chutas, ahí, 3 partidos, 2 del torneo, el único que ha ganado Universidad Católica hasta el momento, estuvimos nosotros presentes frente a Palestino, un equipo que hoy en día debe ser de los mejores que juega, y con Ñublense, dicho por los mismos dirigentes que nos toman las decisiones, no deberíamos haber perdido, fue un penal, es la única llegada que tuvo Ñublense, un partido parejo, tampoco dominadores completamente, pero Gonzalo Tapia estuvo por centímetro fuera de juego, un penal que fue dudoso, que nosotros pedíamos que era para nosotros, entonces, y desde el juego tuvimos muchas más ocasiones, entonces desde el análisis fue, y después el último partido, que ahí sí es un hecho, nosotros competimos muy mal, un partido que es definitorio, no tuvimos tener el carácter competitivo que se necesitaba, pero eran 3 partidos del torneo, entonces por eso digo que fue sorpresivo en mi caso. Pregunto y traspaso un mensaje de un oyente hasta ahora. Dice Sebastián Vergara: gracias, Nico, por agarrar un barco que está incendiado. Te manda las gracias y dice que seguramente el fútbol y la vida te darán una revancha, y de las grandes. Nico, ¿pensaste que se hacía todo más difícil después de la eliminación en la Copa Sudamericana? ¿Que eso podía sentenciar el proceso? Y cuéntanos, porque a nosotros nos quedaron algunos capítulos poco claros de cómo fue la salida, porque daba la impresión, o se quiso dar la impresión una tarde, de que te ratificaban en el puesto, pero resulta que al otro día te presentas a entrenar y ahí te va a avisar el presidente. ¿Fue en ese momento cuando te dicen que estaba fuera? Sí, a ver, varias cosas con respecto a eso, que en el fondo yo relato hecho y no la verdad que no jugó intenciones completamente. Pero es importante decirlas porque bueno, no han quedado claras. Lo primero que yo sentí, que después del partido de Coquimbo hubo un quiebre con la dirigencia, principalmente con Juan Tagle, porque en el momento en que yo llegué siempre se expresó de que todas las conferencias de prensa, todo lo que se fuera a decir, iba a ser muy alineado. Entre el entrenador, y que aquí no se mandaba mensaje desde el entrenador apuntando a la dirigencia, entonces muy coherente con el discurso. Y en ese término, nosotros obviamente con el dolor de haber estado en la banda, recibimos el saludo de los dirigentes, de Tati también que entra, no salvamos ni una palabra, y en el momento en que hay que ir con la conferencia de prensa que requiere la organización, se acerca el encargado de prensa y me dice que Juan manifestó que él quería hablar, que iba a decir que yo estaba en evaluación y que había responsables directos en esto y que ya se iba a ver. Entonces yo sentí ahí que quizá un acuerdo que no está firmado, pero que en el fondo que uno está conversado, que sabe que se maneja así, él no lo cumplió. ¿Por qué razón? Porque su rabia, tanto como la teníamos nosotros, quizás su emoción lo traicionó en eso. ¿Está en todo el derecho, como pueden decir que está en el derecho? Sí, pero hay una forma de que hicimos las cosas. Yo también estaba en mucho derecho de haber dicho tantas cosas, y por estar alineado muchas veces no las dijimos, y porque creíamos que era lo mejor. Entonces creo que ahí se rompió algo. Se rompió esa, no sé si confianza, pero sí una forma de hacer las cosas, como lo había planteado la Universidad Católica. Y después de eso, el día miércoles el equipo no entrenó, y ese día en la noche, alrededor de las 10:30, recibo un mensaje de Tati que a qué hora llegaba al estadio el día de mañana, el jueves. Y como todos los días, a las 7 de la mañana desayunamos con el cuerpo técnico y después planeamos la sesión de entrenamiento. Me dice, perfecto, mañana antes de entrenamiento nos juntamos para conversar, porque va también Felipe Correa y Juan Tagle. Y en eso nosotros llegamos, nos vestimos, o sea, él teniendo conocimiento de todo esto. Y ¿Vas a entrenar? Sí, nos vestimos, estábamos vestidos de todo el cuerpo técnico, estábamos preparando la sesión. Algunos del cuerpo técnico ya habían bajado a marcar y a desarrollar las tareas de entrenamiento que íbamos a hacer, y ahí recibí el mensaje de Tati que subiera ahí a la oficina, y ahí me comunicó. Ahí solamente habló Juan, me dio
las cosas buenas, que en el fondo que él sentía que habíamos ganado en estas cosas intangibles, que el club había vuelto a tener unión entre sus padres, que todavía mucho la salía, pero que ellos iban a hacer uso de la cláusula porque no estaban. Esto había sido un golpe importante que el año pasado también lo habían tenido y después no lo habían podido revertir más en el cambio, entonces ahora habían decidido cambiar de técnico. Y eso, después no tuve explicaciones ni argumentos de Tati. Me dieron la palabra a mí y yo tampoco solamente les di las gracias porque la verdad que me pilló de golpe. O sea, si bien sabía que iba a una reunión, como muchas otras veces habíamos ido antes de los entrenamientos, sabía que el margen se había cortado. Yo pensaba también, por lo que había salido, que el lunes nos jugábamos la vida con Everton. Y no fue así, entonces fue como sorpresivo, por eso fue que quizás lo tomamos así, por eso tampoco no quise hablar ese mismo día en la conferencia de prensa como se hace habitual. Algunos lo hacen, otros no, pero yo sentía que primero que era injusto, que no había sido la forma, más con alguien de casa la sensibilidad había sido distinta. ¿Y en ese minuto el rol de Buljubasic está dentro de los cánones, de los márgenes, o tú esperabas tal vez un apoyo más directo de parte de él? Lo primero es que con Tati yo siempre me sentí muy a gusto trabajando. Yo creo que él también, porque el proceso anterior, todos lo saben, no sé si lo ha dicho, pero todos lo saben, él no había tenido mucha participación, ni una relación muy directa y no participaba con el cuerpo técnico anterior. Y hubo un distanciamiento sí, ahí que era Vox Populi. Y a diferencia de nosotros, yo creo que yo por lo menos cuando tenía algo lo iba a hacer plantear. Él también me lo planteaba, nos transparentamos y muy, muy sincera desde todo punto de vista y siempre en ese sentido creo que fuimos muy de hermano con respecto a los refuerzos que llegaron. Estuvimos siempre todos de acuerdo, pero creo que el director deportivo, el que te fue a buscar y te dio los argumentos porque querías que vinieran, tenía que quizás decir, estoy de acuerdo, mira, estos no fueron los resultados que nosotros queríamos, por esto. O sabéis que yo apoyo o no estoy de acuerdo con lo que han dicho ellos, pero fue una votación del directorio y yo tengo poco que dar pelea. No sé, algo en el fondo hubo respuesta. Yo creo que el silencio al final termina siendo peor en la incertidumbre en mi puesto. Para mí, para el entrenador en este lado. Esperé, creo que hay una conversación pendiente, pero no he tenido ese nuevo contacto con él. A mí me llamó la atención cómo quedó desde lo estético la salida del Nico, conociendo el pasado, ¿no es cierto? El vínculo que ha tenido el Nico con el club. También uno valora que en su momento los dirigentes lo hayan ido a buscar a Nico y la verdad eso a mí me pareció bien en su momento, pero claro, como que deja ciertas, mejor, no buenas sensaciones en la salida, más allá de que habían justificaciones para que a lo mejor perdiera el puesto, porque finalmente sabemos que el fútbol es así. Que tiene que ver con ciertos resultados y ellos también estaban en su derecho de ejercer esa opción de cesar a Nico, pero claro, desde lo estético para mí no quedó bien. Y algo también tú hablaste, Nico, de respetar siempre la forma y estar alineado en ciertos procesos del club, en respetar una línea de trabajo, en no mandarse recados, ¿no es cierto?, por la prensa. Hoy día mismo, si volviera el tiempo atrás, ¿en qué cosa sería menos intransigente? Porque yo desde acá, de la comodidad del micrófono, ¿no es cierto?, uno ve que los refuerzos no llegaron a tiempo, uno miro la línea de retaguardia de Universidad Católica y no te sumaron a nadie, me refiero a los dos centrales, tuviste que adaptar al Poncho, más allá que lo ha hecho muchas veces, ¿no es cierto? Pero no te entregaron algo nuevo ahí y un volante mixto te traje. Me pareció, a mí, por lo menos, desde el punto de vista cuando uno quiere hacer una evaluación final, dice, ¿sabes qué? Le di todas las herramientas a alguien que yo lo fui a buscar y porque creo que puede tener un desarrollo importante para el futuro, yo se las di como al pasado. A mí me quedaron sensaciones con respecto a eso. Con respecto al tema de las herramientas o de los refuerzos, que fue como terminaste, yo creo que, nosotros hicimos un diagnóstico, hicimos un análisis y creíamos que era lo que necesitaba el equipo.
lamentablemente, hoy en el club se arrastran indemnizaciones desde la era, creo que, de Paolucci, adelante, que están afectando hoy en día en el presupuesto. Entonces, hoy día es menor que el resto. Y eso yo lo acepté y no lo pongo como una excusa, pero sí en un momento quise que se transparentara para que se supiera que es así, porque si no, cree que estamos en igualdad de condiciones que el resto y te van a exigir igual que el resto. Entonces, ¿para qué estamos? ¿Estamos para esto o estamos para de vuelta meternos en Copa Sudamericana y pelear ahí? Entonces, esa respuesta, porque al final solamente la responsabilidad va a caer en el técnico que no hizo jugar bien el equipo, pero después hay cosas que no llegó Pérez, que no llegó Gómez, que no llegó Zuculini, que no llegó Torrent, el central. Nico, perdona que te abra un paréntesis y te interrumpa. Cuando tú comenzaste la temporada en Católica, tú tenías claro que esta Católica 2024 está para Copa Sudamericana, para pelear ahí. ¿Esa era como tu proyección? ¿Ese era como tu objetivo? Que siempre íbamos ¿Tu lectura de realidad? Sí. No, porque antes de empezar teníamos la ilusión de que se iban a concretar quizás toda la lista de la que habíamos dado. No llegaron todos. Pero ya cuando dijeron, esto es lo que tenéis, Sí, Nico, tú ahí dijiste... Yo sabía que el equipo necesitaba potenciarse más y que si no lo habíamos hecho, íbamos para adelante, que está perfecto, lo asumimos, pero que también lo sepan y se sepa. Tiene que ir acompañado de un relato. Un relato y además con la convicción de que si las cosas van a costar y si cuestan a la segunda fecha del torneo y te vamos a sacar, o sea, no hay convicción ni no hay algo que vamos en conjunto. O sea, tú eres el responsable y nosotros nos desligamos de la situación porque, y claro, o sea, aceptemos con todas estas cosas. Me uno al club porque esto así hay que transmitir alineados los mensajes. Vamos, no sabéis qué, estamos en una época de que estamos con el estadio, nos jugamos nuestra cancha, no van a poder llegar todos, no, imposible que puedan llegar todos, listo, ok, pero tengamos la claridad de que nos va a costar, de que va a ser un proceso duro, que yo creo, además dicho por ellos mismos, estamos jugando mejor que el año pasado con va y viene, pero estamos jugando mejor y van 2 fechas y tenemos 3 puntos y perdimos 1. Entonces... Este equipo Católica es de mitad de tabla, ¿sí? Para decirlo en simple. No sé si es de mitad de tabla. Yo creo que estaba más arriba de mitad de tabla, pero sí es un plantel mucho más corto que el de Colo-Colo y que de la U. Eso es un hecho, que siempre la comparativa está ahí. Entonces, eso es un hecho. Desde lo presupuestario, yo creo que del número de jugadores. Sí. No en calidad, hay un 11 que se ponen, pero se te lesionan jugadores, hay expulsados, hay distintas cosas. Sí. Y principalmente... no llegaron todos los que tenían que llegar. Esos nombres por algún motivo, porque se arrastraba un cupo de extranjeros, entonces estamos negociando con los que tienen que salir, no puede venir entonces tenemos que ir por uno, vamos por uno. Nos piden un poco más de dinero, nosotros no estamos dispuestos a dar más de dinero, entonces busquemos, vamos más por la otra alternativa en conjunto, sí, pero esas son las limitantes hoy en día y eso hay que dejarlo claro y eso es lo que yo digo, que en el momento de tomar la decisión, ¿sabéis que si perdimos? Bueno, esto iba a ser así y bueno, hay que tener la convicción y vamos en conjunto en esta pasada. Y desde el aprendizaje que me acordé ahora que me dijiste, yo tengo esta mirada del club y crecí ahí. Yo creo que el club no solamente el presidente de hoy, el gerente de hoy, eso es circunstancial. Los entrenadores vamos mutando. Yo creo que el club, la identidad es otra cosa y la Católica funciona así. Entonces yo en ningún momento me arrepiento de esto, pero sí hay peleas que tengo que ser mucho más duro en el lugar que vaya. Soy otro entrenador cuando ahora ya sé que quizás... Oye, la cancha de Santa Laura, no tenemos que ir a jugar a Santa Laura. No, tenemos que ir a jugar a la Florida, que es pareja por última, y la gente también tenemos que ir y no vamos a ir. Y que todos tienen que llegar. Sí o sí tienen que llegar estos 3. Y sí o sí. No, a mí no me expliquen cómo, pero sí o sí. No, es que me tengo que hacer cargo de que le firmamos 2 años a Franco Di Santo y no se puede ir todavía porque no le podemos pagar toda la indemnización porque no hay plata. Yo me fui acomodando, error mío. Hoy día creo que no me tengo que acomodar. Hoy día, así como me sacaron rápidamente, creo yo, anticipado, yo tengo que estar pensando en que a la otra tengo que ganar, como les dije, ayer y no quizás mirar en esta mirada tan o sea, los gestos, no fueron recíprocos, porque tú nos estás diciendo que hiciste varios gestos, digamos. Totalmente. Totalmente, creo que sí. Te pusiste al servicio del proyecto bajo ciertas condiciones que a ti no te convencían del todo deportivamente.
O que que yo las aceptaba igual, que yo creía que podíamos competir bien, porque yo igual Pero creía no era que... tu escenario ideal. Ah, claro, eso sí, pero siempre en el... creo que yo en la carrera de técnico, generalmente uno nunca tiene el ideal, pero aquí se conjugaban varias cosas, que no tenía en la cancha, que se arrastraban cosas de atrás, entonces no podían venir por un cupo de extranjeros, a veces no por plata, por el cupo. Y nos fuimos, listo, trabajemos conjunto, vamos a esto, alineados en las declaraciones, seamos siempre mesurados. Y yo creo que ellos, en el caso particular, Juan rompió, no creo que con mala intención, pero rompió ese acuerdo y ese buen clima que había, independiente de que si las cosas van mal, porque capaz que ellos igual tomaran la decisión de decirme, me lo decían el otro día, pero a mí no me vino a decir Patricio Alarcón, que le mando un abrazo porque es un gran trabajador y un gran amigo que es en el club. Él me lo vino así, y creo que no él es encargado de decirme, oye, tú, el director, o sea, el presidente del directorio te va a salir a decir que tú vas a estar evaluado desde mañana. Yo ahí como que dije, hay algo que no... Ahora, Nico, todo no esto, solo Nico, te evaluó ese día, o sea, ese día te sacó el piso. Ese Claro. día te quitó Sí, todo claro. el piso. No. Estábamos al aire ese día. Claro, lo la declaración de comentamos, Tagle es pensar... Por eso uno pensaba que al otro día te ibas, después de esa declaración. Pero pasaron con esa historia que tú has descrito recién de lo que quedaba con la mañana del entrenamiento. Nico, todo esto que tú estás comentando, ¿cómo afecta a manejar un grupo, digamos, ¿no? Porque aquí estamos hablando además de un grupo de jugadores. ¿Eso afecta en el rendimiento, en la prestación, en la atención, en la seguridad? ¿Encontraste respuesta en los jugadores o ante todo este contexto era muy difícil encontrar esa respuesta? Sí, es que antes de ese partido, como les dije, yo con Tati, y hasta el día de hoy, siempre vi una intención y trabajamos muy de la mano. A Juan también una relación que se había mantenido y venía súper bien. Entiendo que los resultados, uno está sujeto a eso, y del resto del directorio ni hablar, Felipe Correa, Lavín, muy presentes también. Entonces, pero en ese minuto yo no sé si la emoción a él lo traiciona o desligarse de la responsabilidad, porque todos sabemos que igual él es muy activo y muy dependiente de lo que se dice en el entorno, eso es un hecho, y quizás lo llevó a eso, pero con los jugadores ni hablar. Yo hasta el último día sentí compromiso de ellos. Después las manifestaciones públicas, internas, que también me mandaron a decir con otra gente, pero mensajes... ha sido para mí, de un lado que yo valoro mucho como técnico, es eso, que uno dirige personas antes que jugadores, y ese cariño y ese vínculo con ellos estuvo hasta el final. Me lo agradecieron desde los jugadores más jóvenes hasta Fernando y el Nico Castillo, que quizás son los nuevos, los últimos del... Sí, perdón, Nico, cuando decís que Juan Tagle toma mucho en cuenta lo que está afuera, ¿te refieres a la prensa? ¿Te refieres al resto del directorio? ¿Te refieres a los hinchas? ¿Hasta las redes sociales incluso? ¿Toma muy en cuenta cosas externas? Yo creo él y la sociedad hoy en día y los jugadores, y creo que es algo con que convivimos, pero él particularmente es muy activo y lo reconoció él abiertamente, y de que se considera, está claro. Yo creo que al final deja, o sea, que uno reciba, y cuando andan mal las cosas y le llegan cosas, de alguna forma a mí también me afectan. Yo por eso las dejé, obvio que le afectan, y creo que nadie se podría parar acá y decir, oye, no, a mí no me interesa lo que digan de mí. Mentira. Algunos más, otros menos. Otros tomarán decisiones de acuerdo a eso o no, que para mí está muy mal. Pero sí, si el hecho quieres ser activo y quieres estar ahí, en algún momento te pasa la cuenta, creo yo. Bueno, ahí hay un punto, ¿no? Y siempre se ha dicho que el perfil de Juan Tagle, aunque antes de tomar la presidencia era aún más activo en las redes, ¿no? Pero independiente de eso, Nico, cuando se produce tu salida y en este lapso hasta que llega un nuevo técnico que paradójicamente está siendo presentado en este momento, ¿tú pensaste, digamos, qué iba a traer Católica, o dijiste, ya me están sacando a mí porque Católica va a ir a buscar, qué sé yo, un técnico de determinado perfil porque yo ya saqué la foto de lo que se quiere es tal? En esa línea, ¿qué te parece el fichaje del nuevo entrenador? No, o sea, la verdad que no podría calificarlo si me parece bueno o malo. Yo creo que él tiene tiene todos los pergaminos, o sea, cumple con lo que la Católica siempre busca, que un tipo que haya salido campeón, que un tipo que quizás haya dirigido o tenga equipos más propositivos.
De verdad que no conozco o no es un técnico que le haya hecho el seguimiento como yo directamente del análisis del juego, como quizás como al mismo Milito, a otros entrenadores como Anselmi, porque me gustan más y porque yo lo sigo mucho más, pero sí creo que tiene todos los pergaminos. Ya desde esta situación vivida en estos 3 años que llevo de entrenador en mi corta carrera, cada vez le tomo más valor a los que se sientan ahí como técnico, porque hay que... Entonces yo por sí solo mantengo mucho respeto y admiración por lo que él hace y por el momento también que llega. Y espero que más que fe en él, tengan la convicción en él, que es él y que puede levantar el rendimiento del equipo. Jugaste una carta difícil y arriesgada, dejar a Nicolás Castillo en el equipo. ¿Te costó tomar esa decisión? Sinceramente, cuando llegó el Nico el año pasado para hacer la adaptación y que el club me lo pidió porque estaba la posibilidad, yo lo acepté. Sí, obviamente había tenido información, como hacemos todos los técnicos, yo no conocía personalmente al Nico, entonces qué bueno, qué malo esto, pero a mí me gusta corroborar y ver lo bueno y lo malo. Y encontré en Nico en esos 3 meses o 2 meses que estuvo con nosotros, un tipo súper competitivo, súper consciente de lo que era la Católica, que yo sentía que esa identidad la necesitábamos recuperar, que obviamente es un tipo también que las redes sociales a veces lo traicionan y genera un poco de ruido en eso, pero que yo como entrenador le podía quizás... dar la línea de que se enfocara solamente netamente en lo deportivo. Y en el rendimiento, ni hablar. Mientras estuvo bien, entendiendo ese proceso de estar tanto tiempo afuera, también mostró un nivel que a mí me pareció que era un tipo que nos iba a sumar muchas cosas. Así que cuando ya oficialmente Tati lo hizo y me lo propuso, yo dije que sí, hablé con Nico también, siempre. Y si bien es de esos jugadores que uno tiene en los planteles que lo podría tildar de conflictivo, por esta misma cosa te digo, es un tipo que tiene esa rebeldía que los equipos necesitan. A mí dámelo siempre porque tiene personalidad, tiene carácter, se enoja en el entrenamiento, si no está, pero tiene esa rebeldía, pero tú en los ojos de él, detrás de él, yo veo nobleza, veo un tipo noble, que de buenas intenciones, versus otro que podría ser que se entrene bien, correcto, pero detrás de él uno huele como entrenador y como futbolista cuando este no va a todas con nosotros. Entonces, a mí dame más esto, a los que son medio rebeldes, los que liderar hay que gestionarlos porque es nuestro trabajo, pero el tipo es noble y va para adelante. Por eso ni hablar y le agradezco también todas las muestras de cariño que ha hecho públicas, que nada más me da confirma lo que yo estoy aquí describiendo. Nicolás Núñez, de esos partidos del verano que a veces se olvidan, que nadie pesca, pero ustedes perdieron feo en Perú. Ahí no hubo una primera alerta, quizá, no sé, ya lo has hecho como parte de tu autocrítica, ¿no? De exigirle más a los dirigentes o de darte cuenta que realmente lo que tenías era lo que tenías, digamos, y que había que estar claro con eso. Sí, pues. Un gran aprendizaje el que acabas de decir. Ese es netamente responsabilidad mía, el hecho de ir a competir con un equipo que se había armado para ir a una Copa Internacional, que tenía un mes de entrenamiento, era su presentación con 40.000 personas y nosotros con 4 días de entrenamiento, sin los 4 jugadores de la selección, con Aarón Astudillo como lateral derecho, no había llegado ni Soto ni Menossi, entonces fue dispararse los pies y eso es netamente responsabilidad porque al final igual termina incidiendo y me terminan evaluando por eso y yo acepté las condiciones. Para más adelante tendré que tener muy claro de que los primeros partidos no son de esa alta exigencia y hay que, esa responsabilidad mía y ahí es parte del aprendizaje, lo asumo completamente. Son partidos que si los ganan no pasa nada y si los pierdes son una piedra en el zapato. Claro. Totalmente, por eso cambiamos rápidamente contra Alianza de Lima, que está en las mismas condiciones y ya armamos línea de 5, armamos el plantel, empezamos a decir chuta, esto y termina un 0-0. Pero antes también lo mismo, la soberbia quizás o la juventud que uno dice yo lo voy a conseguir, vamos a competirle igual, te pega un palazo enorme. Te vas a tomar un tiempo porque ahora son 60 días los que tienen que pasar y me imagino que ya primera semana o segunda semana de mayo ya estás habilitado para dirigir al menos en la primera división.
Sí, estos días han sido harto de aprovechar la familia, de estar con mi hija que entró al colegio, y eso es de las cosas positivas que puede ser, que uno generalmente no puede estar en esos momentos de ir a dejarla al colegio, ir a buscarla. Y después hubo un análisis en general con todo el cuerpo técnico, una autocrítica importante y también personal, mi evaluación de ello. Y después ya terminado eso, que fue la semana pasada, de ahora en adelante nos ponemos ya a trabajar duro, a preparar qué cosas podemos modificar, seguir insistiendo y ver qué es lo que pueda venir. A diferencia de mi salida de Magallanes, que ya venía con bastante tiempo en el club, años y todo, no tengo ese desgaste de la cancha misma, que a veces uno no se levanta con esa energía de ir al campo y dar instrucción y todo. Acá fue lo traumático, la decepción de haber salido, de que tenía mucha ilusión de que en mi club resultaran las cosas y no fueron así. Y esa decepción con los días se va yendo, pero la energía de entrenar, de eso la tengo presente. Me da la sensación de que hiciste un magíster en pocos meses. Totalmente. Cada uno tiene los tiempos. Hay algunas veces que a uno le llega antes dirigir un equipo grande, pero no me arrepiento en ningún caso el hecho de haber ido, de estar en esos momentos también que para el club eran difíciles y haber ido y estar ahí al frente. Para mí fue una experiencia increíble. Sigo sosteniendo lo mismo del gran club que tenemos y espero solamente que les vaya muy bien, que levantemos, que podamos volver a ser competitivos porque le sirva al fútbol chileno y porque yo tengo un cariño importantísimo por la Universidad Católica, así que ojalá que se puedan ir mejorando las cosas. Ahí te formaste. Oye, Nico, la última. La tabla dice una cosa. Son Iquique y la Universidad de Chile los mejores equipos. El campeonato está recién comenzando. Pero ¿qué otro equipo destacarías o qué te ha parecido al arranque del torneo? Dijo Palestino, ¿no? Sí, eso iba a decir. Me encanta Palestino. Encuentro que tiene esa conexión, esa complicidad en los jugadores que se nota. En ello creo que Miguel Ramírez también lo ha hecho muy bien en Iquique. Un gran técnico que ha dado distintas vueltas, pero que le saca rendimiento a su equipo, y eso principalmente. Y la U me encanta, lamentablemente para nosotros los cruzados, pero la U, porque a Gustavo Álvarez lo encuentro un técnico muy preparado, muy sobrio, como a mí, y desde el juego posicional creo que le ha entregado cosas en poco tiempo a la Universidad de Chile, que venía descalibrada, y un tipo que le ha dado intención al juego, posesión, agresiva para defender. Entonces la verdad que he disfrutado viendo el equipo de él. Nico, ¿qué tiene que hacer Sampedri para romper la sequía que no es frecuente en un jugador tan gravitante? No, Fernando es goleador nato, entonces tranquilidad, paciencia. Los momentos de los goleadores son así, así como tuvo una racha importante y sus goles hablan por sí solo. Bueno, en estos momentos la tranquilidad, el que entienda que al final el grupo, el contexto le va a generar más situaciones más que él por sí solo. Entonces va a llegar y tener esa paciencia, que no va a dejar de ser el goleador que es y la calidad que tiene. Muchísimas gracias, Nicolás Núñez, por venir al estudio de ADN y por contar tu versión de la salida.